Bueno, muchachos, buenas noches. Vean, este es el instrumento de medición sumativa. Este instrumento tiene un valor porcentual de un 22,5%. Si bien es cierto, tiene un valor muy bajo, pero un valor porcentual muy alto. El valor del instrumento es relativamente bajo porque precisamente estamos evaluando solamente dos indicadores, que son los indicadores que están al final, y los podemos también visualizar en la parte de aquí abajito. Pues probablemente aquí tenemos algunos indicadores que vamos a estar desarrollando. Son indicadores que tienen que ver precisamente con la guía que se desarrolló en marzo sobre función inversa. Aquí simplemente son datos generales del instrumento donde ustedes tienen que colocar su nombre, sus cédulas, no es tan necesario, la sección para yo poder identificarlos de dónde son cada uno. Les explico qué tienen que hacer. Primero, tienen que determinar el criterio de la función inversa. Tengo por acá dos funciones. Entonces vamos a encontrar el criterio de la función inversa de esta expresión, el criterio de la función inversa de esta otra expresión. ¿Cómo se encontraba el criterio de la función inversa? Cuando yo tengo por acá un criterio, digamos f de x igual 8x menos 5, yo estuve explicando en la clase que yo puedo realizar un despeje de esta expresión. Pero si yo manejo, identifico adecuadamente cuál es el valor de m y cuál es el valor de b, porque recordemos que esto es una función lineal, mx más b. Entonces yo puedo decir, mira, es que m en este caso es el 8 y b en este caso sería el menos 5. Y yo les había dicho que para encontrar el criterio de la función inversa teníamos una formulita, que la fórmula era x menos b entre m. Entonces el criterio de la función inversa, sabiendo que m es 8 y b es menos 5, en este caso sería x menos el valor de b, que es menos 5, pero menos y menos se convierte en un más, y en la parte de abajo quedaría el 8, que es el valor de la m. Esto es un ejemplo de lo que tienen que hacer precisamente en esta parte de acá, determinar el criterio de la función inversa. En el segundo ejercicio, que dice, analice la siguiente función y conteste lo que se le solicite. Cuando dice, halle la inversa, a partir de este criterio, es encontrar el criterio de la inversa, lo que hicimos anteriormente. Cuando dice, calcule f al menos 1 de 10, eso significa que cuando ya yo tengo la inversa, ya tengo aquí que esto es la inversa, y me piden, por ejemplo, calcular f a la menos 1 de 2, lo que debo de hacer es cambiar el valor de la x por ese numerito, en la formulita que ya encontré, ¿verdad? Entonces, si yo cambio la x por ese número, me quedaría 2 más 5 entre 8. 2 más 5 entre 8, en este caso me quedaría 7 octavos. Y este sería el valor de f a la menos 1 de 2. Eso es lo que tendrían que ustedes desarrollar por acá. Y lo último dice, determine cuál es el dominio y el ámbito de la función inversa. A partir de esta expresión, yo puedo decir cuál es el dominio y cuál es el ámbito de la función normal. Lo que está antes de la flecha se llama dominio, lo que está después de la flecha se llama ámbito. Y en la función inversa es lo contrario. Lo que antes era el dominio ahora va a ser el ámbito. Lo que antes era el ámbito ahora va a ser el dominio. Eso es lo que tienen que hacer acá, escribir cuál es el dominio como conjunto y cuál es el ámbito también como conjunto de la expresión. Por ejemplo, a mí me dicen f va de, vamos a ver, f va de n a z. Entonces, yo sé que el dominio de f sería n y que el ámbito de f sería z, pero en la función inversa el dominio de f sería z y el ámbito de f inversa sería n. ¿Por qué? Porque ellos se intercambian los conjuntos. Entonces, muchachos, eso es todo lo que ustedes tienen que desarrollar como instrumento de medición sumativa. Espero
que este video les ayude bastante para poder desarrollar cada uno de los ejercicios.